Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, en la clase anterior estuvimos hablando de todos los aspectos que están relacionados con la didáctica. Sabemos que no solamente la didáctica es importante desde el punto de vista pedagógico, sino también todos los elementos que en ellos intervienen, ¿verdad? La parte psicológica, social, tiene también un sustento filosófico. Entonces, cuando hablamos de didáctica, tenemos que considerar todos los elementos, ¿sí? El alumno, por una parte, el docente, también los recursos que utilizamos, las metodologías, las técnicas y sobre todo considerar eso que conversamos bastante también en la clase anterior, que es considerar las características propias de nuestros estudiantes, ¿sí? Dando un poco continuidad con lo que hablábamos también en la clase pasada, hablábamos mucho de lo que era la importancia, el centro de interés, sabemos que es el estudiante. Hablábamos también de la importancia que tiene la formación académica del profesional desde el punto de vista que el docente es el que tiene que tener la capacidad de poder hacer ese diagnóstico a principio de año, ¿verdad? De manera que pueda determinar cuáles son las debilidades y cuáles son también las fortalezas que tienen los estudiantes. Bien, ahora, cuando hablamos también de didáctica, hablamos de los objetivos. ¿Qué entendemos por objetivos? Objetivos relacionando esto con la didáctica. ¿Quién me puede decir? Karen, ¿estás? Relacionando los objetivos con la didáctica. ¿Qué idea, qué concepto te da? ¿Cuál es su relación, mejor dicho? ¿Me escuchas, Karen? Luz, Blanca, vamos a ver. Sí, profe, de una manera sencilla sería como la meta que uno desea alcanzar. Sí. Cuando nosotros hablamos de objetivos, sabemos que tenemos que considerar los objetivos que nosotros conocemos en principio son objetivos generales que pueden ser, ¿verdad? Al- a lo largo del curso, del grado que vamos desarrollando y también los objetivos que son a mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y que son más específicos y más concretos. Están relacionados también con la didáctica, ¿por qué?
porque nosotros a medida que vamos desarrollando las clases, si nos situamos en un ciclo, en el primer ciclo, por decirlo de una forma, cuando en el primer grado tenemos una didáctica específica para la enseñanza de la lectoescritura. ¿Cuál es el proceso más conocido para enseñar a leer y a escribir? ¿Cuál es? Así, el más básico, el más elemental. ¿Cuál es? Cuando nuestros niños todavía no conocen las letras. No conocen las letras, diferenciar los sonidos. ¿Cuál es la didáctica apropiada? La asociación de imágenes, profe. Sí. En principio, sabemos que la didáctica mayormente utilizada, y esto ya es desde el nivel inicial, ¿verdad? Ese proceso de asociación que dice la compañera, que se da también ya, bueno, dependiendo de los escenarios que tengamos. En casa, por ejemplo, ya desde pequeños, los niños van relacionando, por ejemplo, el cartón de la leche, no sabe leer que ahí dice leche, pero por asociación, como mencionas, sabe que dentro de ese cartón hay leche. De ahí viene el concepto de las ideas, de los conocimientos previos, ¿sí? También en ese contexto se da el tema de los colores, ¿sí? Sabe que el árbol, en su mayoría, las hojas son verdes, pero también existe una diversidad de colores, por ejemplo, en los lapachos, sabe que ese es un árbol, no sabe cómo se escribe, pero también va relacionando las imágenes con los conceptos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ya aplicando una didáctica más concreta cuando los niños van a las instituciones? Es conjugar todos esos elementos. Bien, tenemos por una parte el conocimiento previo que ya trae desde la casa, luego va adquiriendo otras habilidades, otras destrezas ya con la implementación de ciertas didácticas dentro de la sala de clase, por asociación, por sonidos y ya luego para poder introducir ese proceso de escribir, que sabemos también que es un proceso no menos complejo. ¿Por qué? Porque intervienen factores motrices, ¿verdad? También hablamos en educación inicial de lo que es, en principio, la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿verdad? Entonces, ahí vamos adquiriendo todas esas habilidades. Por eso es muy importante manejar que el nivel inicial, como lo dice la palabra, yo siempre digo, ¿verdad? Que es el nivel al cual se le tiene que dar más importancia, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos bases sólidas ya desde tempranas edades, se va a ir adquiriendo mayor seguridad y se van a desarrollar mejor también las capacidades para que nuestros estudiantes finalmente sean competentes, ¿sí? Después tenemos otro punto importante también, que es relacionar, bueno, el estudiante que tiene que estar predispuesto, el docente que tiene que estar capacitado, manejar también cuáles son nuestros objetivos, siempre dentro de una planificación. Recordemos que la planificación es flexible, pero tenemos que contar con una planificación de manera que nos sirva como una hoja de ruta para ir estableciendo los indicadores y las pautas, así como decía la compañera, para finalmente lograr llegar a esas metas establecidas, ¿sí? En cuanto a los contenidos programáticos, nosotros tenemos un programa de estudios donde se establecen los contenidos. Y también esto lo diferenciamos por niveles, ¿verdad? El nivel inicial
que trabaja más lo que son las dimensiones, eh, ese relacionamiento con sus pares, adquirir hábitos, conocerse, tener ese concepto de identidad, de valor. Luego pasamos ya a lo que es el nivel primero, segundo y tercer ciclo, donde ya se van trabajando otras áreas, otros contenidos, de acuerdo siempre a las características propias de nuestros estudiantes. Ahora, mi consulta es, nosotros tenemos un calendario escolar que viene a nivel ministerial. A principio, bueno, a finalizar el año ya se van trabajando ciertas áreas eh, y se presenta el calendario a inicio de año ya con todo lo que es las fiestas, las festividades, los feriados, todas esas cuestiones que se tienen que ir recordando en el calendario escolar. Bien, por un lado tenemos los contenidos establecidos dentro del programa de estudios. Por supuesto, tenemos los objetivos que tenemos que lograr, tenemos que trabajar a lo largo del año y también tenemos las metodologías y técnicas. Ahora, mi consulta es necesario enfocarnos en cumplir realmente a cabalidad con todos los contenidos que están dentro del programa o es mejor trabajar, desarrollar menos, pero realmente tener logros significativos. ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Quién me puede decir? Son tres preguntas importantes. ¿Se debe cumplir a cabalidad los contenidos programáticos o ver realmente cuáles son los más importantes? Todos son importantes, pero ¿cuáles son los que realmente son significativos para nuestros estudiantes? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué opinas, Blanca, sobre eso? Sobre tu grado, por ejemplo. Bueno, profe, yo creo que así como siempre hablamos, primero tenemos que mirar el contexto, ante qué situación, cuál es mi población actual y basarme en eso primero para poder fortalecer, porque mi experiencia, por ejemplo, este año en el cuarto grado, ellos vinieron prácticamente sin saber leer una palabra y Mm. sin escribir una oración simple. Y si yo me ponía a querer desarrollar los contenidos a cabalidad, no voy a poder avanzar porque mi contexto no se presta, mi población no da. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Empecé a trabajar las materias específicas con ellos. Eso es lo primero que hice. Eh, Lectoescritura, lectura, redacción, todas esas cosas básicas para que ellos puedan realmente tomar vuelo, porque estábamos en una situación muy incierta que ni siquiera estaban preparados para un tercer grado y menos para agarrar y de una desarrollar el contenido del cuarto grado, ¿verdad? Si hoy vos me preguntás qué porcentaje de contenido yo realmente desarrollé lo que corresponde al cuarto grado, yo te diría que tal vez no llegue a alcanzar el 60%, pero con la satisfacción de que ellos van a un quinto grado sabiendo leer, comprendiendo lo que leen y sabiendo escribir y comprendiendo las operaciones básicas de matemáticas. Ahí quería detenerme porque eso es demasiado importante. Hablamos de procesos de lectoescritura y pensamos que trabajamos solamente el área de comunicación y de guaraní.
Creemos que nos centramos solamente en la parte verbal y de comprensión de textos. Ahora, realmente ese es el punto central de la enseñanza y del aprendizaje, porque como bien lo decís, si ellos no tienen ese proceso de lectoescritura, leen dos, tres palabras, pero no tienen esa fluidez y uno se da cuenta que no saben leer. Al hablar con ellos, vos le preguntás algunas cuestiones y no tienen luego claridad de ideas, ¿verdad? Uno, riqueza de vocabulario, menos, ¿por qué? Porque no tienen el hábito de la lectura y todo ese proceso de leer y de escribir, que sabemos que es bastante complejo, es, primeramente, conocer, reconocer, identificar, comprender, inferir, contextualizar. Bien, si no tiene esas etapas bien desarrolladas, evidentemente que matemática, procesos mentales, cálculos matemáticos, no va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no va a tener esa capacidad de comprender qué es lo que está planteándose en los problemas, ¿sí? Te va a decir, profe, acá tengo que sumar, porque yo también estuve en aula y pasé por esas experiencias. Profe, acá tengo que sumar, acá tengo que restar, acá tengo que multiplicar. Entonces, esos esquemas mentales son los que nosotros tenemos que trabajar y me parece lo más adecuado y felicito tu gestión. ¿Por qué? Porque trabajaste una parte que es fundamental y que es la base. Si ellos no pueden leer y no pueden interpretar lo que están leyendo, todas las otras materias que consideramos también esenciales y fundamentales no van a servirles de nada. No nos sirve absolutamente de nada cumplir con los contenidos programáticos en un 100%, darle los conocidos check. Ah, sí, hizo todo perfecto, la profe del año, pero realmente el nivel de aprendizaje que tienen nuestros niños se va a verificar en el siguiente grado, se va a verificar en el manejo de su vida después, ¿sí? Entonces, yo considero siempre que menos es más cuando se hace bien, ¿sí? Y lo que nosotros como profesionales tenemos también que considerar siempre, yo puedo decir, yo hago tal cosa, creo que los resultados son buenos, bien, pero todo esto tiene que estar sustentado en documentos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos el registro de secuencia de aprendizaje, tenemos la lista de cotejo, tenemos un sinfín de instrumentos que tenemos que tener. ¿Por qué digo esto? Porque yo tuve una experiencia también en años anteriores. Eh, los niños tenían también estas dificultades de leer, de escribir y otras dificultades en cuanto a comportamiento, hábitos y todo lo que tiene que ver con el manejo del aula. Entonces, trabajé también mucho lo que era la lectoescritura y cuando se fue a visitar una técnica de supervisión en aquel tiempo, dijo, bueno, pero ¿cuáles son los contenidos que se desarrollaron y estos por qué no? Bien, mi respuesta fue clara y dice que sobre avisos no hay engaños. Entonces, todo lo que yo trabajé estaba claramente documentado y no pudo objetar absolutamente nada porque los contenidos estaban. El diagnóstico de cómo yo encontré ese grupo estaba documentado, tenía las entrevistas también que realicé con los padres. Después, todos los instrumentos que los niños fueron trabajando, era como es el conocido, em, el, las evidencias, ¿sí? El registro de las evidencias. Entonces, ese es tu respaldo. Vos no desarrollaste tal o cual contenido, ¿por qué no hiciste? Por estas razones. Bien fundamentadas, firmadas, refrendadas por tu autoridad, tu director, tu directora tiene que estar en conocimiento de todas las actividades que realizas. Por eso hablábamos también en la clase anterior
con relación, ¿verdad?, al tema de los niños con altas capacidades y con los que tienen dificultades de aprendizaje. El maestro tiene que estar documentado y en el mejor de los escenarios tiene que estar acompañado por un equipo técnico en el caso que tengan, y si no, bueno, tiene que estar acompañado por su director. Porque de otra forma, por más que nosotros tengamos las mejores intenciones, apliquemos una didáctica súper buena con nuestros niños, si no tenemos el apoyo también tanto de las familias como de nuestros directores, a veces nuestro trabajo se quiere desvirtuar un poco, ¿verdad? ¿Quién no habrá perdido en algún momento las ganas, como se dice normalmente, de hacer bien el trabajo porque muchas veces no somos acompañados o no somos reconocidos y a veces somos perseguidos? ¿Verdad? No sé si alguna vez te habrá sucedido eso, Blanca, pero a mí me sucedió, ¿verdad? Igual no bajé los brazos nunca. Todo el tiempo que estuve en aula, di siempre lo mejor de mí. Había más gente que no me quería ahí que las que sí me querían, pero yo trabajé siempre por los niños y para los niños. No sé si tuviste esta experiencia, Blanca. Sucede, profe, y más a menudo de lo que uno espera, porque muchas veces las compañeras mismas están en contra de las innovaciones para no salir del molde, porque esa es la realidad. Así es. Entonces, uno se encuentra en una población diversa y escucha muchas opiniones y entre esas también existen las persecuciones. Pero si tu objetivo principal es que los niños aprendan realmente así como vos decís, uno se pone la camiseta y empieza a trabajar. Porque recuerdo que a inicio de año, cuando tuve la reunión con los padres del cuarto grado que me asignaron, con recomendación, entre comillas, porque era un grupo muy polémico, que también existe eso, ¿verdad? Y bueno, yo cuando empecé y me reuní con ellos la primera vez, fui muy clara y les dije que voy a trabajar con ellos en aula todas las capacidades que yo puedo explotar con ellos. Que mi misión es no enviar tarea a casa porque yo quiero ver cómo ellos se desenvuelven en la clase. Y todavía no tenía idea de qué población me va a tocar, ¿verdad? Después, cuando me di cuenta realmente de las falencias, reforcé aún más mi postura con los padres de que voy a trabajar en clase con ellos, que no les voy a dar tarea para la casa porque se van en casa y le hacen los padres y uno no puede mirar los productos. Yo trabajé y creo que hoy puedo decir de que mi mayor evidencia son los padres, porque ellos son los que agradecen y te dicen, mira que mi hijo cuando empezó estaba así, ahora yo le veo así, y te agradecen. Y eso es la satisfacción más grande que uno puede tener. Cuesta, hay persecuciones, ñerendú, ñereitú, de todo hay, ¿verdad? Pero eh, después, al final, uno realmente ve su sacrificio cuando pone ese empeño. Sí, justamente eso que mencionas es el que no quiere hacer porque todo cambio amerita esfuerzo, entonces es más fácil criticarle al otro que tratar de aprender de él, y eso es así. Y el otro tema también es el agradecimiento de los padres por hacer bien tu tarea, que si bien es nuestra obligación, pero a veces es muy satisfactorio ver que el otro en el sentido de los padres, reconocen tu trabajo y sobre todo te acompañan, ¿verdad? Y por otro lado, no hay nada que pueda pagar el cariño que los niños también te retribuyen aprendiendo contigo, y ese afecto con ese abrazo, con ese qué linda estás, profe, yo te ayudo. Entonces se van creando esos lazos a través de de ese, a ver, de ese proceso
de enseñanza y aprendizaje que hablábamos también desde el principio de los módulos. Enseñar es una cosa, aprender es otra cosa y transmitirles a los niños lo que uno es también otra cosa, ¿verdad? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, entonces si nosotros somos buenas personas, buenos profesionales, empáticos, eso es lo que los niños perciben y perciben de una manera impresionante. Se dan cuenta si nuestro clima institucional es difícil, ellos se dan cuenta. Cuando son más pequeños, pueden emitir también sus opiniones en forma un poco jocosa, pero cuando ya son adolescentes, te van a decir de frente, la profesora se peleó con la directora y van a decir en público. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ir tratándose en forma muy puntillosa, por decirlo de una forma, porque todo este proceso didáctico inicia desde el saludo, pareciera que no, pero es así. Inicia desde que le saludo al niño al ingresar a la sala de clase hasta que se despide. Entonces, todo eso hay que considerar. Por eso quería presentarles este gráfico que habla de la didáctica general, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de general estamos hablando de varios elementos que intervienen en un proceso muy importante que es el de enseñar y también que tiene que estar acompañado con el aprender. Enseñar y aprender, ¿sí? Entonces dice, ¿verdad? Que cuando hablamos de didáctica tenemos que considerar la historia de la educación. Si nos detenemos luego en este apartado, y nos ubicamos en nuestros tiempos cuando nosotros éramos estudiantes. Hace unos días tuve la oportunidad de ver una foto de una ex profesora de la escuela del primer grado, de la cual no tengo muy buenos recuerdos, porque yo soy de la escuela de antes, donde uno no podía emitir opiniones, tenía que estar quietito. Si la profesora te preguntaba, tenía suerte y podías alzar la mano tímidamente para poder opinar. Esta profesora recuerdo que tiraba tizas y yo siempre fui una persona muy receptiva, no era de hablar mucho. Y creo que ella reafirmó eso cuando hizo esto. Yo recuerdo que habré hablado con alguien que estaba a mi lado y tenía una puntería tal que nos tiraba tizas. Imagínense, tiraba tizas y recuerdo que me tiró la tiza y me acertó, ¿verdad? Entonces yo siempre recuerdo eso y era primer grado. Imagínense cómo eso pudo haber afectado en mi vida después, porque yo nunca más opiné en las clases, ni si sabía la respuesta, tenía miedo de decir, porque tenía miedo que me tire la tiza o que golpee la regla, porque tenían en ese tiempo también se utilizaban las reglas largas, las reglas de madera. No sé si ahora se usa todavía eso, Blanca. Usamos la regla, profe, pero para subrayar nomás. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía, bueno, aparte de tirar la tiza con su super puntería, recuerdo, los compañeros hablaban y los recuerdos son tan nítidos que yo recuerdo como si fuera ayer y ya pasaron muchísimos años. Y tenía la regla y golpeaba el escritorio. Imagínense que uno iba a estar motivado o iba a estar feliz de irse a la escuela. Seguramente aprendí porque en mi casa mi mamá me reforzaba otra vez o porque, qué sé yo, el proceso de aprender también tuvo mucho de mi parte porque era primer grado. Imagínense. ¿Por qué menciono esta historia? Que ahora ya me da risa, pero en aquel momento seguro que no, porque estas historias marcan a nuestros niños, ¿sí? Como les decía, yo nunca más participé en las clases en los siguientes años, nunca más, pero nunca, nunca.
porque me Profe, quedó eso en la memoria. Sí, te escucho. realmente, profe, creo que esas experiencias también sirven para que nosotros podamos mejorar siempre eso, porque yo recuerdo cuando estaba en el tercer grado y hasta ahora parece que escucho ese sonido, y estaba en una escuela rural en el campo y me costaba hacer multiplicación. Entonces la profe me hacía pasar a propósito con la pizarra de madera que tiene las patitas, ¿verdad? Y en una de esas me hizo pasar y porque no resolví rápido, me agarró del pelo y me mandó por la pizarra a la cabeza. Entonces no es que me golpeó por decir que duele, sino que yo escuché un sonido de la Mm. madera y eso hasta hoy parece que tengo en mi mente y se ve que me produjo tanto, no sé, tanto trauma que yo siempre decía que yo no sé matemáticas. Mi mayor temor era matemáticas. Si yo podía elegir algo para estudiar, si podía evitar matemáticas, yo evitaba. Pero después de estudiar psicología, yo entendí dónde estaba mi trauma, del por qué yo tenía tanto miedo a matemáticas. Y después de superar, tuve que trabajar mucho por mí misma. Después de superar eso, hoy día, cuando mis alumnos del séptimo, octavo vienen y me dice, profe, gracias porque nos enseñaste demasiado bien matemática en el sexto Mm. grado, porque aprendimos muy bien. Ahí yo me doy cuenta de que sí sé, pero hasta ahora, si alguien me dice, ¿sabes que vos no sabes enseñar matemática? Yo me voy a creer, porque es lo que yo crecí con eso. Y la respuesta yo creo que está ahí, porque yo hasta hoy escucho ese sonido de cuando mi cabeza se fue por la pizarra de madera. Es como se queda grabado. Y porque es así, por eso siempre decimos, ¿verdad?, que las palabras construyen y destruyen, y también los hechos, ¿verdad?, las acciones. Imagínense, lo tuyo incluso es un poco más grave porque es como que fue más directo, ¿verdad? Y el mío también, bueno, igual fue directo porque me tiró y me acertó justamente en la boca. Entonces, yo decía, digo nomás, situándonos en el marco de la historia de lo que es la didáctica anterior y nuestra didáctica actual, y sumándole también a los agentes educativos, que son los padres en este caso. Yo le cuestionaba a mi mamá hace poco, le dije, yo no entiendo cómo ustedes permitían eso, porque ella, esta docente, era conocida por estas prácticas. Sin embargo, hoy yo le digo a mi mamá, si a Benja alguien le llega a hacer eso, le incendio la escuela con los profesores adentro, ¿verdad? Entonces yo digo, Benja es mi hijo, y le digo nomás, ¿cómo el sistema, la línea de pensamiento que tenían nuestros padres también en aquel momento era diferente? Ellos consideraban que este tipo de prácticas era como para corregirnos y para ayudarnos prácticamente. Pero en realidad, nosotros que tenemos hoy otra visión de lo que es la educación y el respeto hacia nuestros alumnos, esto es considerado como una agresión, ¿verdad? Va- si- Pensemos nomás hoy que a nuestros alumnos nosotros le tiremos una tiza. Mínimo nos llevan presos. Y mínimo digo porque nos sacan la matrícula, salimos en redes sociales, salimos en la tele, salimos en todos lados, vamos a salir que nosotros somos profesores agresivos, porque nosotros no tenemos esta atribución de corregir, entre comillas, a nuestros alumnos. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es acompañarles, enseñarles y si está dentro de nuestras posibilidades, educarles también en valores, pero no está en mi atribución tirarle tizas, pegarle con reglas, ni siquiera agarrarle fuerte de la mano porque se le puede quedar un moretón y eso también ya es pasible de sanción. Entonces, todas estas cuestiones
que si nosotros vamos a ir analizando lo que es la teoría de la educación antes y lo que es hoy, si vamos a comparar esos escenarios educativos con lo que es hoy, muchos dirán que, bueno, tuvimos un régimen educativo exigente y, entre comillas, nuevamente digo, no salimos tan mal. No sé si ustedes habrán escuchado ya esa frase también. No salimos tan mal, pero ¿cuánto hemos arrastrado en silencio? Te escucho, Blanca. Somos muy resilientes, profe, porque realmente podíamos haber quedado por el camino, pero eso yo aprendí de mí misma y de otras colegas también de la misma generación, que hemos sido muy resilientes para poder seguir. Sí, eso sí, porque si vamos a tomarnos también nosotros de adultos, ¿verdad? De nuestras malas experiencias, estaríamos todos tirados y abandonados. Eso es muy cierto. Sin embargo, otra vez haciendo esta comparación de lo que era nuestra educación antes y nuestros niños hoy, son muy sensibles. Yo no sé, la mayoría de los niños son muy sensibles porque los padres no están. Entonces, ¿qué es lo que hacen para suplir esos espacios? Llenarle de cosas materiales, de darle totalmente los gustos, pero la vida real después no es así. No es lo que Eva dice, no es lo que Eva quiere y hay que prepararlos a ellos para la vida, ¿sí? Entonces, estos, estas experiencias de vida también nuestros niños tienen que conocer, ¿verdad? ¿Cómo se enseñaba antes? ¿Cómo se enseña ahora? ¿Cuál es el valor que se le da, que se les da a ellos hoy? Entonces, ir trabajando, estos temas, por ejemplo, se pueden ir trabajando ya en el tercer ciclo, ¿sí? Trabajar el respeto hacia uno mismo y también hacia los educadores. Esta es una dinámica que se puede trabajar a través del conversatorio. Es una didáctica muy positiva, porque ¿qué es lo que podemos nosotros rescatar de esto? Aspectos psicológicos. Si es que ustedes en algún momento tienen clase, ¿verdad? Con niños que son de tercer ciclo y ya desde el segundo ciclo donde ellos ya tienen más la capacidad de internalizar sus emociones, sus sentimientos, hablemos de lo que es el respeto, la moral, de situaciones reales del contexto y vamos a encontrar que más de uno está pasando por situaciones difíciles. Entonces, esa también es una opción para que nosotros podamos interactuar con nuestros niños. Y mencionando, ¿verdad?, lo que es el tema de la didáctica y el conversatorio, este tipo de situaciones, por ejemplo, no es que necesariamente tienen que estar planificadas. Por eso lo que hablamos de la planificación flexible. Cuando nosotros estamos desarrollando una clase, bueno, ya terminamos la clase, ya hicimos el cierre, ya hicimos la contextualización, bien, generar ese pequeño espacio con nuestros niños antes de finalizar la clase y preguntarles primeramente si ellos están al tanto de las situaciones. Bueno, ustedes están al tanto de las guerras, por ejemplo, de los ataques que sufrieron nuestros compatriotas estando en un país ajeno. Los niños saben esto, Blanca, están enterados de lo que pasa, lo que le pasa a sus compatriotas fuera de su país. ¿Por qué sus compatriotas están en otro país? Vos sabés que, profe, increíblemente que la generación de hoy en día, a veces nosotros decimos son niños, son pequeños, no entienden, ¿verdad? Mm, mm. Pero sin embargo, absorben mucho más rápido todas las informaciones, porque muchos de los niños, eh, yo tengo dos niñas en mi sala que sus padres están en el extranjero. Entonces, viven en carne propia y muchas veces hay que tratar de contenerla, a ellos porque tienen sus días, sus altibajos,
porque la ausencia de los padres es difícil, se queda con la abuela, con la tía. Entonces, es una diversidad de situación que vivimos en sala de clase. A veces surge casos de abuso, queda la víctima, hay que sostenerle. Realmente ser docente es ser multifacético profesionalmente hablando, porque son tantas cosas que uno tiene que abarcar y a la vez absorber también. Y como seres humanos a veces eh, también nos hace mal ciertas situaciones. Realmente no es fácil. A veces pensamos que trabajar con niños no son criaturas, pero la demanda que tiene trabajar con niños es realmente algo que uno muchas veces no puede llegar a dimensionar en su totalidad. Totalmente, Blanca, porque justamente son, supongamos que son 35 niños, son 35 mundos, porque cada uno de esos niños tiene una historia atrás, tiene una familia con la cual vos tenés que lidiar y no es fácil. Por eso les digo, ¿verdad? Que el proceso de enseñar y de aprender, aunque pareciera que está junto, es algo que está se trabaja, se debe trabajar en forma articulada, pero muchas veces no contamos con el apoyo de las familias y nos encontramos nosotros con esas situaciones, 38 situaciones en una sala de 4x4. Muchos, en un tiempo hubo gente que cuestionaba por qué lo que quieren ganar tanto. Ustedes eligieron esa profesión. Está bien, es nuestra elección, pero vamos a ser remunerados de acuerdo a las funciones que cumplimos. Entonces, yo trabajo mucho, no trabajo muchas horas, pero como dice la compañera, todo lo que tengo que absorber. No solamente tengo que enseñar, desarrollar contenidos, sino también tengo que contener a ese estudiante que está pasando por momentos difíciles, situaciones que no puede administrar, que muchas veces ni siquiera puede decir porque tiene miedo. Y ¿de qué nos sirve tener una didáctica efectiva, tener clases magistrales donde estamos desarrollando, hablando, todo el resto está feliz y de repente percibimos que uno está ahí en un rinconcito? ¿Por qué? Porque está sufriendo, porque no es contenido en casa, porque no tiene ese apoyo que necesita. Muchas veces yo les dije a los estudiantes que están en licenciatura, el único apoyo que nuestros alumnos tienen a veces en la vida es el profesor. Y si vos otra vez le tratás mal, le menospreciás, no le das realmente el valor que tiene como ser humano, imagínense lo que va a hacer. ¿Por qué tenemos un alto índice de suicidios? Porque no sabemos canalizar nuestras emociones siendo adultos. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso de niñez y adolescencia estuvimos cargando con todas esas cuestiones. Hoy el estudiante no tiene esa capacidad de resistir como nosotros teníamos en esos tiempos, de acuerdo a las experiencias que estuvimos compartiendo con la compañera. Hoy, fulano le miró mal, ya se pone triste. Fulanito no le saludó, ya tiene algo en su contra. Ya va creando esas situaciones en su mente y después ya está deprimido, después ya no quiere participar en las clases, después ya tiene otras actividades al salir de la institución y se van generando un sinfín de cuestiones intrapersonales. ¿Sí? ¿Por qué? Por no saber administrar las emociones. Cuando hablamos también de educación y hablamos de didáctica y hablamos de realizar nuestras clases, siempre tenemos que considerar como un eje transversal también el manejo de las emociones y la educación emocional. ¿Por qué? Porque desde que vos le das la oportunidad para que hablen, bueno, ¿quién va a responder? Y quién sabe la respuesta, alzan dos, tres a uno allá atrás que no le viste y estaba luego sensible, ese ya se siente menos
y ya después ya no va a participar más. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir trabajando. Bien, si no respondiste hoy, en la próxima te va a corresponder para que vos puedas trabajar. Parece que es, ay, es muy poca cosa, pero no lo es. Entonces, el maestro, como decía la compañera, tiene una responsabilidad muy grande, no solo en impartir las clases en cuanto a lo académico, sino también a los procedimientos y sobre todo ese debe tener ese valor humano que tanto nuestros niños necesitan hoy, ¿sí? Hablar de didáctica, como les decía, es hablar de todo desde el inicio, desde la entrada, desde el saludo, hasta que nuestros niños se van. El que va a ser un buen maestro tiene que saber que tiene que contar con todos estos elementos. De otra manera, en lugar de ayudar a nuestros niños, lo que hacemos es entorpecer sus procesos y no les ayudamos en nada, ¿sí? Quiero cerrar esta clase de hoy con estas 5 I, ¿verdad? Que debería tener el profesional al momento de enseñar, ¿sí? Impactar, como les decía, ¿verdad? Impactamos nosotros con nuestra presencia. ¿Cuán importante es? Y presencia no significa ser lindos y lindas, sino que el impacto que uno da con la presencia, esa alegría, esa eh, transmitirle que estamos preparados, uno, porque la confianza sin conocimiento no sirve. Entonces, transmitir esa confianza a los niños, que ellos se sientan motivados también para poder aprender. Inventar. ¿Cuán importante es? A mí me encanta esto porque el maestro que dice que no tiene recursos para poder enseñar, miente. Porque ¿cuántos materiales reciclables hay alrededor? ¿Verdad? Tenemos plásticos, tenemos cartones, tenemos, qué sé yo, naturaleza. Y sobre todo si tenemos ideas y tenemos voluntad, todo es posible para que podamos enseñar a través de esto que es inventar, ¿verdad? En todos los niveles. Innovar, lo que hablábamos anteriormente, las estructuras. Romper las estructuras para ir introduciendo nuevos cambios, mejoras, y las mejoras siempre tienen que estar traducidas en cuestiones positivas, ¿sí? Recordemos también que innovar no significa saber usar teléfono y redes sociales, sino que el uso de la tecnología tiene que ser para ellos elemental, tiene que ser funcional, ¿sí? Inspirar. Esta también es una I que a mí me encanta porque siempre digo que el maestro, y no solamente el maestro, sino cualquier persona que te motiva a ser buena persona, es alguien que debe permanecer contigo. ¿Cuántos de nuestros estudiantes no nos han dicho cómo quiero ser como vos? ¿Les ha pasado alguna vez? Blanca, ¿vos te dijeron eso alguna vez? Sí, profe, justamente hoy, hablando de inventar, innovar y todas las cosas, ¿verdad? Tenemos un trabajo de investigación de los barrios de Luque y hay muy poca información acerca de los barrios, ¿verdad? Entonces, los padres empiezan a desesperarse porque me dice, profe, no encontramos. Entonces les dije, bueno, voy a trabajar con ellos a modo de investigación en clase y van a llevar en sus cuadernos y ustedes van a mirar y de ahí les van a ayudar a preparar su carpeta. Entonces, ¿qué hice yo? Como no hay información, empecé a pensar en el barrio que nos toca y empiezo a describir en mi mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Y Mm. les digo a ellos, bueno, yo necesito un poquito de silencio porque voy a ir haciendo, como ustedes dicen, desde mi cabeza esto que vamos a hacer. Entonces necesito que se callen para que yo me pueda concentrar. Y empecé a escribir en la pizarra, ¿verdad? Y cada tanto se iba, uno me quería hablar y se acordaba y volvía en su silla, ¿verdad? Después me dice, profe, ¿y todo eso salió de tu cabeza? Sí, le digo, porque esa es una manera también de describir, de investigar, porque tenés que pensar todo lo que nosotros hacemos también cuando describimos las cosas. Ay, copete, profe, ¿cómo quiero ser como vos cuando sea grande? Me dice, ¿verdad? Entonces, esas son las satisfacciones que uno recibe
y ve que ellos reconocen también todo lo que el docente procura hacer con ellos. Sí, y por eso te decía, ¿verdad? Así como mencionábamos hace rato, que te diga, que reconozca lo que vos haces. Ah, mira, un poco la profe hizo, la profe me dijo, o la profe me abrazó. O sea, son cosas que inspiran también para que ellos después sean cariñosos o afectuosos con los demás. También parecieran cosas pequeñas, pero no lo son. Ay, mira, sí, a mí los alumnos también, pero que son de otros niveles dicen, ¿verdad? ¿Cómo quiero ser como vos? Y yo también en algún momento dije, profesores que tenía de la universidad, en algún momento de la vida, aunque sea un 25%, me gustaría ser como ellas, ¿verdad? Inspiran. Entonces, cada día yo sé mucho, pero sé que me falta mucho más por aprender. Y al desarrollar estas clases, por ejemplo, siempre digo que se da ese proceso del feedback. Bueno, va y viene. Yo aprendo con ustedes y ustedes también aprenden conmigo. Lo mismo se da con nuestros niños. Nuestros niños también nos enseñan. Entonces, para cerrar, te agradezco el ejemplo que me diste porque cierra con esa I blanca. Investiga. Gracias, profe. Les enseñaste una forma de investigar a través de la construcción mental. Quiere decir que con tus conocimientos previos, ah, bueno, yo manejo estos datos sobre esto, incluso vos podés documentar eso, Blanca, como tuyo. Eso estaba pensando, profe, porque de verdad es algo que yo estoy describiendo y le pasé justamente a mi hija, le pasé la foto de la pizarra y le dije, mira todo lo que estoy haciendo y después me vas a ayudar a tipear esto, porque el tipeo en la computadora sí no es que manejo muy bien, pero sí para escribir, investigar, sí soy muy buena, ¿verdad? Entonces, me Bien. diste una muy buena idea, profe, realmente. Sí, y así es, porque es conocimiento, ¿cómo es? Es tuyo, entonces no me acuerdo ahora la palabra, pero tenés que registrar. Y es de verdad, porque nosotros al buscar información muchas veces no encontramos, recordemos que todas las informaciones tienen que estar referenciadas, entonces es Exacto. importante documentar todo lo que nosotros hacemos. Trabajo Muy, intelectual se llama. muy buena Ahí, idea, profe, sí. realmente. Ahí me acordé. Gracias. Bueno, está bien. Un gusto compartir con ustedes. Agradezco mucho las experiencias y nos encontramos nuevamente mañana puntualmente a las 18 horas. Que tengan un buen descanso. Igualmente, profe, que pases bien. Gracias. Gracias.